Hoy en día se sabe que Venezuela ha pasado por numerosos cambios en el ámbito político, económico, social y se ha puesto en duda si Venezuela es todavía un estado moderno, debido a la alta tasa de criminalidad que ha crecido en la última década, el surgimiento de colectivos que buscan hacer justicia por su cuenta y altos grados de corrupción dentro del gobierno ponen en duda el modernismo estatal en Venezuela. Pero antes de empezar a desglosar y exponer el problema, es necesario explicar lo que es un Estado moderno y sus antecedentes. Podemos hablar de un Estado moderno en sentido amplio, refiriéndonos a sus componentes existenciales, que son una población estable, un territorio bien delimitado y un poder o unidad política. Siguiendo a Max Weber, diríamos que se trata de un conjunto de individuos que reclaman para sí el monopolio de la fuerza física legítima y la ejercen sobre un determinado ámbito geográfico. La teoría de la discontinuidad señala que los estados-nación son una de las tantas formas que pueden adoptar las sociedades políticas. Se dice además que surgieron en un periodo histórico determinado, entre los siglos XV y XVII. Algunos acotan que la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución Francesa sentaron las bases sobre las que se alzan los estados modernos. Entonces nos preguntamos, ¿qué características deben reunir los estados modernos? El poder político se encarna e institucionaliza en el gobierno, pero es necesario que exista un ente capaz de ejercer el monopolio legítimo de la coacción física. Los estados modernos suelen valerse de una fuerza armada nacional para hacer cumplir las órdenes de sus autoridades. Allí, donde el libre albedrío humano se resiste injustamente. Además, resulta indispensable que se haya alcanzado una etapa satisfactoria en el proceso de integración nacional, etapa caracterizada por el surgimiento y la prevalencia de los intereses nacionales, por la existencia de apropiadas redes de comunicación, por un Estado de derecho y de justicia con instituciones fuertes y autónomas, por sentimientos arraigados de identidad nacional, por procesos de participación política directa, universal, secreta y sincera, y por la existencia de un Estado que reconozca los derechos y las libertades humanas, que respete la dignidad del hombre y que se oriente hacia el ordenamiento justo de la convivencia y hacia la instauración del bien común. La modernización de los estados es un proceso continuo que se materializa a través de diversas fases o etapas. En el caso particular de Venezuela, cabría preguntarse, ¿cómo ocurrió el proceso modernizador en el transcurso de la historia de nuestro país? El periodo de nuestra historia que convenimos en llamar Estado Federal, siguiendo la interesante disertación de Alan Bruber Carías, nos arroja los primeros visos de modernidad en nuestra historia. En ese entonces se conjugan dos elementos importantes. En primer lugar, comienza a surgir entre nosotros un sentido patriótico de identidad y de pertenencia nacional. El país tuvo por fin una simbología propia. Durante sus presidencias, Antonio Guzmán Blanco decretó que la canción Gloria al Bravo Pueblo se tuviera como himno nacional de Venezuela. Le dio al país una moneda distintiva, el Bolívar de Plata. Dispuso la construcción del Capitolio Federal, la transformación de la antigua iglesia de la Trinidad en Panteón Nacional y se le encarga al pintor Martín Tovar y Tovar una galería de retratos para representar a los próceres de la independencia. En materia educativa decreta la instrucción pública gratuita y obligatoria y en el aspecto jurídico ordena la redacción de nuevos códigos civiles. Sus aportes a la vialidad y a las comunicaciones fueron también significativos. Se construyó la carretera entre Caracas y los valles del Tuy. Sus expertos crearon un sistema de líneas telegráficas, inauguraron varias vías férreas e iniciaron la construcción de otras, como las de Valencia Puerto Cabello y Caracas La Guaira. Todos estos son indicios de modernidad, puesto que se requieren vías de comunicación adecuadas para que los intereses particulares, condicionados por el localismo y el regionalismo, le cedan el paso a otros de carácter nacional. Sin embargo, cabe destacar que Venezuela durante el siglo XIX estaba atomizada. Diversos líderes regionales se disputaban el poder sin que alguno pudiera imponer su voluntad definitivamente. Todo eso cambió con la llegada al poder de Cipriano Castro en 1899. Comienza el intento de consolidación de un Estado moderno en el país. Todo el siglo XIX es muy accidentado en esta materia. Hay grandes dificultades para la consolidación de un Estado moderno, es decir,
un Estado que tenga separación de los poderes, elección de sus autoridades, fortalecimiento de un poder judicial, fortalecimiento de un poder legislativo, de un parlamento. Esto va a ser muy difícil a lo largo de todo el siglo XIX, entre otras razones, pero por el fenómeno del caudillismo. Ahí el país está atomizado en caudillos regionales, cada uno de estos caudillos regionales tiene un ejército propio. Las montoneras, armadas regionales, ligadas al caudillo por vínculos consanguíneos y de lealtad personal, que aprendieron a luchar en el campo de batalla con sus propias armas, fueron sustituidas por unas fuerzas armadas profesionales de carácter nacional. Esta nueva fuerza pudo ejercer el poder coactivo y controlar la mayoría de los instrumentos bélicos, tendiendo hacia su monopolización. El decreto de creación de la Academia Militar de 1903 y su puesta en marcha a partir del gobierno de Gómez contribuyó a la profesionalización y modernización táctica y armamentística de las Fuerzas Armadas. Fuerzas que, incluyendo aeronaves, se convertirían en una institución importante dentro del país. Los gobiernos de Eliezer López Contreras e Isaías Medina Angarita, que siguieron a la muerte de Gómez, dieron enormes pasos para la inserción de Venezuela en la modernidad. Tras la manifestación democrática del 14 de febrero de 1936, López Contreras, un militar de la vieja guardia, pero abierto a los cambios, decidió contribuir en la liberación del miedo que pasaba en los corazones de los venezolanos y enrumbar a Venezuela hacia una apertura democrática. En su famoso programa de febrero resaltan el apego a las leyes, el reconocimiento de las clases desfavorecidas y tradicionalmente ignoradas, la revisión de la política fiscal y la profesionalización de la administración pública, una política educativa novedosa orientada hacia la alfabetización de adultos, todos los aspectos que denotan una apertura hacia la modernidad. La creación de instituciones como el Banco Central de Venezuela, la Dirección de Malariología, adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y abocada en la lucha contra el paludismo y la anquilostomiasis, son manifestaciones de modernidad. Isaías Medina Angarita hizo otro tanto al eliminar el inciso sexto del artículo 32 de la Constitución que prohibía la propaganda comunista. A partir de esta época, los civiles podrán asociarse a organizaciones políticas de diversa índole. Resaltan los partidos cívicas bolivarianas de López Contreras y el Partido Democrático Venezolano de Medina Angarita. Pero más tarde aparecerán Acción Democrática, el Partido Social Cristiano COPEI, Unión Republicana Democrática, el Partido Comunista de Venezuela e incluso el Frente Electoral Independiente del dictador Marco Pérez Jiménez. La participación del pueblo se articuló a través de los partidos políticos, signos indiscutibles de modernidad. Durante el gobierno de Medina se fundan dos diarios importantísimos en Venezuela, como lo han sido El Nacional y Últimas Noticias. Ambos manifiestan claramente los nuevos aires de libertad que se vivían en el país, muy especialmente en lo relativo a la libertad de expresión y de pensamiento. Luego del golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 se reforma la ley electoral y se convoca, en el marco de esta reforma, a unas nuevas elecciones presidenciales de carácter universal, directo y secreto. Esta forma engrosó las dimensiones del patrón electoral al permitir que votaran los hombres y las mujeres mayores de 18 años, independientemente de que supieran leer y escribir. Dejando la polémica a un lado, podemos afirmar que desde aquel entonces accedería al poder una nueva generación de hombres jóvenes. Esa generación que saltó a la palestra pública en 1928 y que tanto contribuirían en lo sucesivo al fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Resalta también la participación de la mujer que desde ese momento desempeñaría un papel protagónico en las más diversas esferas de la sociedad. Eso va a ocurrir a partir de la Constitución de 1947, incluso antes, cuando las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1947, cuando las mujeres, por primera vez en la historia de nuestro país, se convierten en sujetos políticos porque las elecciones pasan a ser universales. De modo que allí hay un paso importante en la consolidación del Estado moderno. Las fórmulas de consenso que se manifestaron en la firma del Pacto de Punto Fijo, en aquellos que lo siguieron, denotan madurez política, modernidad política. Considerando lo anterior, pasamos ahora a preguntarnos si Venezuela es o no es un Estado moderno. Cuando el esquema de la democracia liberal representativa comienza a ser cambiado
por Hugo Chávez y una izquierda premoderna, no liberal, que no cree en la democracia liberal representativa, sino en lo que ellos llaman la democracia directa. En la actualidad podemos hablar de un Estado moderno en Venezuela. Pues yo en ese sentido lo que tengo son preguntas. ¿Hay una efectiva separación de poderes en Venezuela? La respuesta es no. ¿Los poderes son absolutamente independientes unos de otros? Evidentemente que no. No lo digo yo, lo dijo Luis Estela Morales hace unos años, siendo presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cuando declaró que el principio de la separación de los poderes no era un principio inamovible para la revolución. Existen rasgos de modernidad en Venezuela que sobreviven y otros rasgos premodernos que se han acentuado. De comprar un paquete de producto. Hoy en día me parece que la juventud tiene una visión distinta de la política. Es difícil que se pongan todos de acuerdo, saben lo que quieren hacer aunque no pueden darle forma. Algunos se asocian a proyectos políticos ya estabilizados, pero indudablemente la participación juvenil en política es otra manifestación de modernidad. La que nosotros quizás abandonamos en su momento es retomada, con lo cual lo que estoy diciendo es que, como pasa siempre, hay como una sinusoidal, como se dice en física, ¿no? Tenemos puntos altos y puntos bajos, una sinusoide, ¿no? Entonces es importante esto, ¿por qué? Bueno, sí, porque hay momentos en que la modernidad pareciera que estaba en su plenitud y hay momentos en que está baja, pero el hilo conductor se mantiene. Tomando en cuenta que los delincuentes ejercen la violencia con impunidad en Venezuela, considerando que son muchos los delitos que continúan sin resolución y diversos los alegatos que denuncian la actuación de grupos paramilitares colectivos, varias las denuncias que responsabilizan a personas vinculadas con el gobierno de portar armas ilegalmente, resaltan el caso de Elías Jagua y su niñera, el caso de Robert Serra y diferentes episodios de robo de armamento. Cabría preguntarse si existen desafíos al poder militar y policial del gobierno que amenacen su capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza física. Desafíos al poder policial y militar del Estado como en el siglo XIX los había, ni hablar en el siglo XX. En el siglo XX el desafío mayor fue la guerrilla urbana y rural que hubo entre 1960-61 y 1968. Incluso hubo un desembarco de una nación extranjera. Recordemos que los guerrilleros entrenados en Cuba por el régimen de Fidel Castro desembarcan en Machurucuto en 1967. Pregunta sobre los colectivos y unos grupos armados. Sí, me imagino que eso estará en alguna medida presente. Contrastando el caso colombiano reciente con lo que ocurre actualmente en Venezuela, resulta muy difícil extraer esa conclusión. Hay que colocar las cosas en su justa medida, sobre todo si volteamos hacia nuestros vecinos. Realmente para el año 2002 en Colombia, cuando Andrés Pastrana le entrega la presidencia de la República a Álvaro Uribe, el 40% del territorio colombiano lo controlaban las fuerzas al margen del Estado, la FARC y el ELN. Entonces, el proceso de modernización venezolana sigue incompleto, pero ¿qué debemos hacer para llevarlo a un buen término? Una modernidad que se desfasa en definitiva del concepto antropológico del hombre y de la sociedad es capaz de dar riqueza, pero no es capaz de dar soluciones humanas. Lo más importante, en último término, como estaba tratando de indicar, es seguir formando a las generaciones para que la modernidad sea un conjunto que da plenitud a la persona humana y no simplemente el alcanzar ciertos logros en campos reducidos como pueden ser lo económico, lo social, vistos, vamos a decir, como país archipiélago sin la unidad que deben manifestar para la mejora de la persona y la sociedad.